la mesa de la salud 2025, lo que viene para el sector, particularmente con esa tan anunciada fusión del IMSS Bienestar que ha dicho el gobernador Joaquín Díaz Mena, se va a firmar en los próximos días para que Yucatán sea el estado número veintitantos en adherirse a este programa del llamado IMSS Bienestar. ¿Qué significa esta adhesión? ¿Cuál va a ser el impacto tanto presupuestal como en materia de salud pública que ofrecerá el Seguro Social o el Servicio de Salud Estatal que hoy todavía pertenece al Estado de Yucatán cuando sea IMSS Bienestar? Para ello hemos invitado a el doctor Edgardo Arredondo. Él es médico ortopedista, él es escritor, el doctor Paul Cerda, internista, y el doctor Edgar Ahumada es cirujano. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Edgardo, ponemos entonces, diríamos, el tema sobre la mesa. Primero empezando por el asunto del recorte presupuestal. Creo que es importante, como decía aquel refrán, obras son amores y si no hay recursos solamente son cariños. Sí, claro, mira, gracias, un gusto estar como siempre contigo y con mis colegas, José Luis. De entrada, el plan de República Sana que presentó el actual secretario de Salud y como programa o como bandera política de salud del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues ya con eso la bandera se deshilacha, porque el recorte que hay es de 122,668 millones de pesos menos, ¿no? Eso representa, o sea, lo que va a haber ahora en dinero para solamente el 2.5% del Producto Interno Bruto, cuando la OMS recomienda que tu gobierno lo que debes de gastar en salud debe ser aproximadamente un 6% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces ya de entrada estamos, ahora sí que vamos a pasar el invierno descobijados, ¿no? De entrada, ¿no? De ahí estamos entonces. Luego tenemos este legado de la 4T que yo al menos voy a seguir siempre diciendo que de veras ha sido el peor gobierno que ha tenido México en cuanto al daño que le hizo a las instituciones, porque vimos el deterioro que hubo en la infraestructura hospitalaria. Vamos a tomar en cuenta, no vamos a denostar el impacto de la pandemia, pero sí, José Luis, definitivamente una infraestructura hospitalaria que se fue deteriorando y al mismo tiempo un gobierno que se empecinó en aumentar la plantilla de los médicos que aspiran, o el aquel de no hay médicos y vamos a formar médicos, y todo se ha apostado a la mediocridad. Dos rubros nada más para terminar acá: la creación de esas escuelas patitos de medicina, cuyos internos, y que me perdonen, están entrando ahorita, y esto de doblar la plantilla de médicos residentes porque no tenemos especialistas sin haber modificado la infraestructura hospitalaria, y ahorita pues con el recorte pues se está gestando la tormenta perfecta. Bueno, y luego viene la fusión de IMSS Bienestar. Doctor Paul Cerda, según me explicaba un médico especialista, todo el servicio estatal de salud actual sería el IMSS Bienestar y el Seguro Social recuperaría lo que es la atención a los derechohabientes. ¿Qué es lo que ustedes han manifestado con respecto al tema? Porque viene una carga tremenda en cuanto a la atención médica. Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias a todos. Saludos a mis colegas. Tema muy preocupante. Siento que México va a entrar en una crisis sanitaria. El IMSS Bienestar, en el entendido que viene a sustituir a la Secretaría de Salud como la institución que va a brindar atención médica a los pacientes o a los seres humanos que no tienen esa cobertura médica, llámese IMSS, ISSSTE y otras instituciones, ¿no? Sin embargo, la adhesión, la suma de todo eso se va a repercutir en todos los aspectos, en el aspecto presupuestal para brindar servicios de calidad, recorte también el personal médico y por supuesto va a representar impacto en el bienestar, en la salud del paciente, del mexicano. ¿De qué forma? ¿Menos medicamentos? Pues de hecho te van a pedir que rápido atiendas al paciente porque hay una fila tremenda. Exacto. Esto se ha venido presentando ya ahora, desde tú ves las noticias y ves realmente
que en San Luis Potosí, que ahora en Veracruz, que ahora es el pan de todos los días. Que hay 15 niños que perdieron la vida en el Estado de México. El recorte presupuestal que el doctor mencionó acertadamente en la cifra, básicamente impacta a todos los niveles, ¿no? Entonces, esto, si ya de por sí, vamos a depender. ¿Qué representa esto? Que en este caso hablamos de Yucatán. Cuando se firme este convenio, o sea, ya prácticamente el Estado, la salud de Yucatán va a depender del subsidio al Estado, a la Federación. Oye, Sheinbaum, necesito tal o cual cosa. Espérame, ahorita te lo mando, ¿no? O sea, realmente no. Y espérame que compre para Nuevo León y para Morelos. Exacto. Y te lo mando. Entonces eso va a repercutir en todo. Fórmate en la cola. Y esperar pues ahora sí que fluyan los recursos. Ya de por sí va a haber recursos, el recorte en el presupuesto que va a impactar en el medicamento, insumos, equipamiento médico, inclusive sueldos, ¿no? Porque esto va en todos los aspectos: enfermería, medicina, insumos para laboratorios clínicos, etcétera, ¿no? Rayos X. Entonces, al final, esto lo veo como una crisis que se avecina. Si ya ahora prácticamente estamos en crisis, con este nuevo convenio y recorte, vamos a tener la tormenta perfecta. Doctor Edgar Ahumada, ¿te hace ilusión, por ejemplo, trabajar en el sector salud público de este país como médico cirujano? Y comparado más o menos con el tema de vapeadores que ya se desaprobó, vaya, que ya está prohibido más bien en el país, y que dicen, mandarían al 15% que vapean, los revolverían de nuevo los brazos de las tabacaleras para que vuelvan a fumar, o al crimen organizado y narcotráfico. Es un poco comparado con el sector salud. Pensar que si se te complican los servicios que dan las clínicas públicas, pensar que va a crecer el sector privado es una utopía, porque lo que falta son recursos para la gente, que a veces te los dan en becas, en apoyos, pero que no alcanzan a cubrir a tu salud de manera plena, ¿no? Sí, así es. Mira, definitivamente esto es un programa de descentralización. El gobierno quiere acaparar todo lo que es el sistema salud. Y qué complicado es. Ya hemos tenido experiencias de gobiernos anteriores, no en este país, en otros países, de qué es lo que pasa cuando se quiere centralizar tanto, ¿no? El IMSS Bienestar, uno de los objetivos que tiene es darle la cobertura en salud a la mayor parte de la población que no tenga otro servicio, como decía el doctor, ¿no? Pero, ¿qué capacidad tienes para hacerlo? Ahora, si tú quieres centralizar y uno de tus objetivos es darle esa cobertura, lo primero que tienes que ver es qué infraestructura tengo en dos términos o en dos perspectivas, tanto la infraestructura de hospitales como la infraestructura de el personal. Hablemos médicos, enfermeras, todo lo que conlleva a una atención de salud, porque estás hablando y además masiva, pública, estacional. Tu objetivo, por ejemplo, es, ¿no? Así es, atender a la gente que sepa que si no tiene ningún servicio de salud puedes ir ahí. Y así te dicen, te tienen que atender. Ok, eso me parece excelente, pero ¿qué herramientas tiene el hospital, el consultorio de primera atención o de primer nivel para poder atender toda esa gente? ¿Sí? Tú le vas a dar el dinero suficiente para contratación de personal, de medicamentos, ¿no? Pruebas de laboratorio, rayos X, y estamos hablando de una enfermedad que cada vez más crece, que es el cáncer, ¿no? Los medicamentos, los oncológicos, hospitales con la infraestructura adecuada para atender la oncología, los médicos, tanto a nivel básico como a nivel quirúrgico, ¿los hay realmente? O sea, ¿sí hiciste un estudio o solamente quiero centralizar todo para que yo maneje el dinero, para que yo sea el que le diga, tú me vendes medicamentos, tú me vas a vender equipo médico? Y uno de los objetivos, decían, era aumentar la infraestructura hospitalaria. Pues yo no veo muchos anuncios de que digan, vamos a hacer un hospital nuevo aquí, un hospital nuevo acá. Sí. O sea, no lo hay, José Luis. Y muchos, fíjate, está tan mal explicado porque muchos creen que, IMSS Bienestar, como el nombre dice, entonces yo voy a ir a cualquier clínica del IMSS y me van a atender. No,
O sea, no es así. El IMSS sigue siendo el IMSS y no va a atender a nadie que no sea del IMSS. De El hecho, ISSSTE lo mismo. claro. Tú te vas a ir a los hospitales que eran del sector estatal en este caso y ahí te tienen que atender. Entonces la secretaria de Salud va a funcionar meramente como un florero. Así es. Sí, con todo Sí. respeto, ¿no? Y la otra que en la Ciudad de México se empezó a ver es el problema de la contratación, los contratos de los médicos que les dijeron. hay que verlos allá ahora. Así es, ya no eres, ¿qué crees? Que les mandaron por WhatsApp, ya ahora eres ISSSTE Bienestar. ¿Cómo? Sí, ya. Ahora tienes un nuevo contrato y están perdiendo, algunos no les están Antigüedad. cuantificando los años que trabajaron. Sí. Vamos a regresar de nuevo a los números, porque decíamos, si no hay recursos, pues meramente son ideas al vuelo. El presupuesto para el nuevo gobierno de Yucatán y en el rubro de la salud, doctor Edgardo Arredondo, Sí. ¿tú qué hiciste? Bueno, mira, Números. más que nada, lo grave que yo veo acá es que de arriba nos digan, te voy a dar dinero para esto y para esto te voy a dar nada más insumos. O sea, que tú ya no puedas decidir a nivel estatal cómo vas a manejar tus recursos. Lemus acaba de tomar posesión en Jalisco y él dijo, no, vamos a firmar ISSSTE Bienestar y vamos a seguir. Y la verdad, me dio muchísima envidia, ¿no? Aquí, por ejemplo, que ya nos dijeron cuáles son los programas de salud de Yucatán prioritarios. Y según esto, vacunación universal, bueno, prevención, control de cáncer, me parece bien, dengue, salud materna, VIH, políticas de salud pública y promoción de salud, bueno, ¿cuáles específicamente? No dicen. Vigilancia de salud pública por laboratorio, salud sexual reproductiva para adolescentes, planificación familiar anticonceptivos, programa de acción específico en atención al envejecimiento. Y entonces esto nos habla acerca de una medicina de primer nivel, de este contexto social que es muy probablemente el que le quieran dar a lo que es el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, de ahí no dicen específicamente para qué lo van a dar. En el otro extremo hay 10 programas que se consideran que no son prioritarios en Yucatán porque no se le dio dinero, ni siquiera insumos. Salud perinatal, por ejemplo, mal de Chagas, leishmaniasis, intoxicación por artrópodos, esto es picaduras de alacranes, vigilancia por oncocercosis, prevención y control de neumonías, influenza y COVID. A pesar de que tuvimos un brote reciente, no va a haber dinero, ni va a haber recursos, ni insumos, ni nada. Prevención y control de enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiometabólicas, prevención, atención a salud a la adolescencia, atención a la salud en la infancia. O sea, medicina preventiva, bien, gracias, se les olvidó que es una materia que Y se salud lleva mental. en la promoción. Ahora, algo mucho más grave que yo quisiera decir rápidamente es este recorte presupuestal a los grandes monstruos sagrados que son los centros hospitalarios de formación. Y estamos hablando del Hospital General de México, el Eduardo Lisiaga, estamos hablando del Instituto de Cancerología, del Ignacio Chávez de Cardiología, Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es el Centro Nacional de la Salud de la Infancia y la Adolescencia, todo lo que viene siendo el que se dedica a la bueno, que dijeron que íbamos a hacer vacunas, ya ni eso. ¿Por qué? Te la pongo muy fácil, José Luis. Todos esos grandes centros hospitalarios son los que forman a los especialistas. Entonces, imagínate un cardiólogo hoy en día, o vamos a poner un ejemplo, aquí tenemos al doctor Paul Serra, que es el más intensivista. Ahora puede entrar a la residencia con un promedio de los más bajos que te puedas imaginar, pero va al Instituto de Cardiología y se encuentra que no hay recursos y no sé, me imagino que tienen que echarse unos 5 cateterismos al mes cuando menos para tener una curva de aprendizaje y viene una disminución de cateterismo porque no hay recursos. Entonces van a empezar a formarse especialistas mediocres, ¿no? Justamente sobre el tema, doctor Paul Cerda, ¿quiénes te van a atender? Bueno, ¿Cómo estás viendo tú a esta nueva generación? Bueno, hablando de todo, es el recorte presupuestal impacta en todo ámbito, sistema, ¿no? Especialmente en la formación de valores humanos, ¿no? Los bancos residentes cuentan cada vez con menos recursos. Ejemplo clásico, IMSS, no hay... hablo de terapia intensiva y cardiología y otras especialidades de alto nivel, digamos, académico o tecnológico, sin monitoreo hemodinámico, sin monitoreo cardiovascular. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, prácticamente vamos a regresar a la parte del librito, ¿no? El estetoscopio que siempre nos ha servido, eso va a seguir siendo la base porque no hay recursos y mucho menos
digamos, terapéutica, ¿no? Algún antibiótico que tú veas, algún medicamento para que tú veas realmente el antes y el después en la evolución de un paciente, ¿no? Y ratifico, dice el doctor Arredondo, hasta hace, ¿qué te dirá? Antes de la pandemia, estaban limitados, era así como por concurso, la famosa competencia académica. Pasaban los mejores, pasaban los que tenían un examen mínimo de 60 probatorio, ¿no? Mínimo. Pero así muy. Ahora con el advenimiento de vamos a abrir más, necesitamos más especialistas, abren el número de aspirantes, entran muchos más, se triplica inclusive el número, están entrando médicos con promedio de la escala del 100, de 34, 36, y son los médicos especialistas, ¿no? Y bueno, al final ya hay una sobrepoblación de médicos residentes, lo podemos ver, de repente hay hasta turnos. O sea, antes yo me acuerdo mi residencia, entrabas de 7 de la mañana y salías hasta las 4, 5, 7 de la noche del otro, y son 36 horas. Ahorita no, van unos en la mañana, van otros en la tarde, van otros en la noche, en la guardia, porque no hay ni siquiera dónde acomodarlo, ¿no? Por tanta volumen. Un promedio de 34. Y al final esto, pues la calidad de prestación de servicios, pues va a disminuir, ¿no? En el aspecto, pues, académico, en la parte tecnológica, al no contar con un recurso para poder yo afianzar o poner en práctica mis conocimientos, va a repercutir. Y tú, doctor Edgar Ahumada, que estudiaste 7, 8 años, maestría, doctorado, etcétera, de pronto, en la clínica de enfrente, las consultas valen 40 pesos, ¿no? Sí, José Luis, lo que dice el doctor Cerda es muy cierto. No es cantidad, es calidad. O sea, sí necesitamos más especialistas, claro, pero no se trata de bajar la calidad por tener más, porque al final esa sobrepoblación, pues ¿qué es lo que va a pasar? Va a dejar de ver una competencia adecuada. Como médicos no vas a tener ese... Competencia, hablando de competente. Claro, pues, como tener ser competente para atender adecuadamente un paciente, ¿no? La verdad es que es un programa que en el concepto se escucha muy bonito, pero realmente cuando tú lo tienes que desglosar y aplicar, no hay por dónde, ¿no? Y le pasa lo mismo que a la educación, llena formularios, tienes que atender a 15 pacientes por hora, no sé, 7, 8 pacientes por hora. Vaya, todo es prescrito, ya no vas a poder escuchar al paciente. Así de es. hecho, ya no está ocurriendo ahora, ¿no? Bueno, si me permites, ese es un punto muy importante, José Luis. Hace 1950 más o menos, un grande de la medicina, Ignacio Chávez, habló de eso, del médico humanista, de la importancia de la formación de las artes, la cultura, para que el médico humanista sea más humanitario. Y luego, más adelante, hace unos 30 años, Ruy Pérez Tamayo, otro grande de la medicina, habló acerca de que realmente el médico humanista es más humanitario, no por ser médico, porque el hombre humanista tiende a ser más humanitario. Aquí se habla en la 4T del humanismo mexicano, y la verdad es para al menos a mí me produce, quién sabe qué oiría esta palabra. El humanismo es universal, no puede ser vestido de colores partidistas o de un país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En México los médicos son muy deshumanizados, o hay médicos deshumanizados en el seguro, no es el médico, José Luis, es el sistema. ¿Qué puede aprender un interno de pregrado cuando está con su adscrito? Porque van a ver un paciente grave y no hay camas, y el médico le dice que se queda, y el paciente se queda en una silla de plástico con un suero hasta 48 horas sentado. Y cuando el interno le pregunta a su adscrito, ¿y esto por qué? Porque no hay camas y esta no es mi bronca, así que vámonos de acá, no es mi culpa que el hospital esté atestado. Bueno, ese médico de formación es lo que está aprendiendo. Te voy a poner otro ejemplo, lo que estaban comentando ahorita de los turnos. Hay un médico adscrito dando consulta con 4 residentes. Uno de ellos posiblemente lo esté auxiliando en la consulta. Los otros 3 están con su teléfono papando moscas, ¿sí? El médico está nada más diciendo que es un problema, que son muchos pacientes, que por acá, que no hay esto, que no hay el otro, que esta es una este instituto. Y además hay otra cosa, hay un desapego institucional de los médicos actualmente.
Ahora te vas a ir a los 65 años y además sin pensión. Entonces, ¿qué apego institucional vas a tener en un lugar que está atestado, que la gente está molesta, que el paciente llega con la espada desenvainada a pegarte y todo? Entonces, en México, la 4T está creando un sistema de medicina deshumanizado. Y cuando alguien dijo al diablo con las instituciones, yo nunca se lo creí, pues ahora sí se lo creo. Las instituciones de salud están, pero de veras, de lo peor que hay. Y que le avisen con todo respeto al señor gobernador que ya empezó el partido. Haz de cuenta, un equipo de fútbol te meten un gol al minuto 1, gol de vestidor, y te meten 4 más y no haces nada. Señor gobernador, ya empezó el partido. Y aquí en salud yo no veo nada, no veo un plan, no veo que la titular diga vamos a hacer esto con lo que nos den. Y la verdad es de preocupar, José Luis, a cada uno de los que estamos acá. Son los médicos que nos van a intubar en 10 años y a ver si no nos perforan la tráquea o a ver si no te mueres antes. Entonces es más grave de lo que aparece en papel, la verdad.